¿Qué hizo tu familia que fue una locura? Vivíamos en una granja en medio de la nada, al menos a 35 minutos del supermercado más cercano. No estoy seguro de cómo empezó, porque yo era un niño, pero cada vez que nuestro cachorro aullaba, todos aullamos. Hasta el punto de que era un sonido ensordecedor y hacía que te vibrieran los oídos. Su nombre era Duque. De vez en cuando yo aullaba primero porque luego él me seguía y luego también lo hacían mi madre, mi padre y mis dos hermanos mayores. Pensé que era fantástico y me resultaba estimulante hacerlo. Ahora me doy cuenta de que esto es extraño. ¿Tus padres son hombres lobo? Eso podría aclarar algunas cosas. Sin embargo, hablando con seriedad, por extraño que parezca, resulta encantador. Mis padres visitaron la Atlanta subterránea a principios de los años 90. No es el lugar más seguro. De todos modos, mi hermano era un bebé y se arrastraba debajo de un banco en el que estaban sentados. Sacó una bolsa de paraguas con un cuchillo muy siniestro en su interior. Mis padres no denuncian el cuchillo ni nada, sino que lo guardan y se convierte en un cuchillo básico en nuestra cocina. Así que sí, estoy bastante seguro de que mis padres usaron un arma homicida para cortar la corteza de nuestros PBIJS. Claro, para realzar el sabor del bocadillo, es necesario añadir algo especial y un tanto macabro, algo que la mayoría no considera. Es un ingrediente que puede sorprender y cambiar completamente la experiencia de comer. ¿A quién se le ocurriría que podría ser tan impactante? Nota, este comentario ha recibido más apoyo que otros que he compartido. Solíamos conducir desde Michigan a Dakota del Sur para ver a mis abuelos, y mi hermano y yo íbamos en la caja de una F-150 que tenía un techo alto. Teníamos un colchón inflable allí atrás, así que dormíamos durante gran parte del viaje de más de 20 horas. ¿Acaso esto no es lo habitual para todos? ¿Qué otra manera existe de emprender un viaje por carretera teniendo una camioneta de 2 puertas y viajando con una pareja y 3 niños? Tengo un hermano con discapacidad. Su funcionamiento es relativamente bajo y requiere atención regular, tanto dentro como fuera de casa. Lo amo hasta la muerte, pero tuvo una infancia bastante poco tradicional. No me di cuenta hasta el final de mi adolescencia de que otras familias eran felices y relajado. Lo cual no quiere decir que no tuvieran sus problemas. Solo que no estaban constantemente preocupados por un miembro de la familia que requiere más cuidado y atención que otros. En todo momento. Para ser claros, mi hermano es una persona maravillosa. Aprecio cada momento que paso con él ahora. Pero, al mismo tiempo, pasé una parte desproporcionada de mi infancia en salas de espera mientras él asistía a diversas terapias. Y pasé muy poco tiempo con mis padres mientras crecía, porque toda su atención estaba centrada en mi hermano. Fui una idea de último momento, porque tuve la suerte de ser una idea de último momento y seguir funcionando. Cariño y apoyo a OP y SHW. Nuestro hijo ha enfrentado grandes dificultades a lo largo de su vida. Las personas a nuestro alrededor comentan que nunca nos ven juntos, siempre uno de nosotros está cuidando a nuestro pequeño. No fue hasta mucho más tarde en la vida que mi hermana y yo dijimos, espera un segundo. ¿WTF? Cuando éramos jóvenes, mi padre fumaba mucho y cuando estábamos con él durante el día y decíamos que teníamos hambre, nos daba a cada uno un paquete de cerillas. Nos las comíamos y luego nos portábamos bien. No éramos pobres, solo teníamos padres vagos /diagonal locos. Se ha mencionado que el fósforo blanco puede acumularse en la mandíbula o los huesos, provocando complicaciones en el futuro. No estoy seguro si esto se refiere al fósforo que se ingiere al consumir cerillos, pero es un asunto que merece ser revisado en su próximo examen médico. Es importante prestar atención a estos detalles para evitar posibles problemas de salud más adelante. Mientras criaba a sus hijos, mi hermano compraba como 10 galones de leche en un momento en que estaba en oferta y luego los ponía en el congelador. Nunca supo a leche después de descongelarse. Afirmó no haber notado ninguna diferencia. Oh, hay una diferencia. Editar, no tenía idea de que este sabor desagradable se eliminaría, o supongo que se rectificaría, agitando la leche. Hombre, apuesto a que mis sobrinos desearían haberlo sabido jajaja. La grasa y la proteína de la leche se separan al congelarse, ya que solo el agua realmente se solidifica. Aunque no sea la mejor explicación, se parece al proceso de hacer mantequilla, ya que la leche congelada puede tener un ligero tono amarillento y un sabor similar. Un dato interesante es que la leche materna congelada puede adquirir un sabor a tiza después de ser congelada, debido a la lipasa. Una vez le dijeron que no usara el cinturón de seguridad porque había demasiadas cosas en el auto.
Las moras estaban debajo de mí. Papá pisó el freno. Aterricé mi trasero en moras. Entro a un centro comercial para limpiar. Mamá intenta limpiarme el culo frente a un grupo de personas en el patio de comidas. La hago parar y entrar al baño, para limpiarme las moras del culo. Empecé a leer esto como si fuera un catálogo y me sorprendió que tu familia viera a las moras como algo inferior. Qué curioso. Mi padre solía hacernos orinar en un balde cuando íbamos a acampar. Luego vertía toda la orina alrededor de nuestras tiendas, para marcar nuestro territorio, para mantener alejados a los osos negros. Esto no es nada. Es simplemente extraño. Esto es algo real. Hace aproximadamente 20 años, se estrenó una película sobre un investigador que estudiaba lobos y utilizaba una técnica para mantenerlos alejados de su campamento. Se supone que está basado en hechos verídicos y que tuvo éxito, según se muestra en el filme. Ahora, varios vecinos en una plataforma de vecindario están comentando sobre la idea de orinar en sus jardines para ahuyentar a los coyotes, ya que han sido avistados en la zona, atraídos por los alimentos de las mascotas. Me dejarían en la escuela durante horas después de la salida. No hay razón para ello, y me reprenderían por ser desagradecido o por ser ingrato si preguntara por qué no me recogieron hasta las 6 de la tarde. También me metí en problemas por estar en la propiedad de la escuela tan tarde, por lo que terminaba caminando de un lado a otro de la cuadra durante horas y horas. Esto también fue antes de los teléfonos móviles. Mis padres a veces me dejaban esperando afuera de la escuela durante horas, incluso bajo la lluvia, y parecían responsabilizarme por la situación. Era una experiencia desconcertante y frustrante, ya que no entendía por qué esto sucedía con tanta frecuencia. La sensación de ser invisible en esos momentos me acompañaba, como si mi presencia no importara. Sin duda, era una época complicada que marcó mi perspectiva sobre la paciencia y la espera. Mi mamá condujo desde Michigan hasta Cedar Point, un increíble parque de montañas rusas, en Sandusky, Ohio, conmigo acurrucado en la parte trasera de uno de esos Ford Mustang de los años 80 y 90 realmente cutres. Estaba tan entusiasmado con subirme a las montañas rusas que ni siquiera me quejé. Veo otra publicación sobre otro niño pobre que viajó a Dakota del Sur en la caja de una camioneta, así que supongo que me callaré ahora. Tuve que esperar en la parte trasera de un Mustang mientras los bomberos apagaban un incendio en la chimenea de una casa. También soy originario de Michigan. De vez en cuando solía cuidar a los hijos de los amigos de mis padres. Después de cuidar a 2 niños de 4 y 6 años, mi mamá dijo que su amiga estaba feliz y que yo hice un buen trabajo. Yo tenía 13 años. Luego mencionó que eso era bueno porque su amiga desconfiaba de las niñeras ya que sus otros 2 hijos se habían ahogado mientras estaban bajo la supervisión de una niñera. Pensé que eso era un poco extraño. Sin helicópteros en los años 80. Era un verano tranquilo cuando empecé a cuidar a los hijos de la amiga de mis padres. Tenía 13 años y, honestamente, era una experiencia nueva. Me acuerdo de que a mi mamá le gustó cómo me manejé, pero luego mencionó lo de los otros niños que se habían ahogado. Eso me dejó pensando. Resulta que no era tan común estar atento a todo en esos tiempos. Solo cuidaba de los niños y esperaba lo mejor. Al crecer en una granja rural en Canadá, siempre tuvimos malezas silvestres de esta planta que se parecían exactamente a la marihuana. Mis padres me dijeron que era solo una especie de planta nativa. Falso. Fue de todos los adultos que se polinizaron y sembraron. En casa se solía secar algo en el garaje, colgado en una cuerda. Se decía que era hierba gatera. Recuerdo que, cuando era pequeño, decidí bajarlo todo y jugué a ser un gato, deshaciendo las plantas y rodando en ellas. La reacción no fue la mejor, pero no hubo consecuencias negativas para mí. Fue una aventura divertida, a pesar de lo que pensaban los demás. Tenía 11 o 12 perros a la vez. No parece tan extraño, pero vivíamos en un pequeño remolque de 3 habitaciones y estaban dentro. Los perros no solo eso, sino que a veces salían y corrían por el vecindario como una jauría de perros salvajes, literalmente persiguiendo a la gente hasta sus casas. Tuve un amigo que tenía un montón de perros. Eran como 11 o 12. Vivía en una casa pequeña, así que imagina el caos. A veces se escapaban y corrían por el barrio, asustando a la gente. Todos decían que era como una manada descontrolada. Siempre había historias de vecinos encerrándose en sus casas mientras los perros corrían por ahí. Era divertido, pero también un poco preocupante. Mis hermanos son mucho mayores que yo, así que estaban fuera de casa cuando cumplí 8 años.
Mis padres trabajaban, así que yo llegaba a una casa vacía y preparaba mi propia cena. Solo eso es un poco extraño, pero cuando tenía 14 años, mi papá se redujo el tamaño y comenzó a conducir un semirremolque. Mi mamá también obtuvo la licencia. Conducían de costa a costa en Estados Unidos, dejando solo a un niño de 14 años durante aproximadamente 3 semanas al mes. Es sorprendente que nunca destruí la casa. Y que realmente fui a la escuela. Eso suena un poco solitario. Es raro ser tan joven y pasar tanto tiempo solo. Pero parece que te acostumbraste a la situación. Es impresionante que hayas mantenido todo en orden y también hayas seguido yendo a la escuela. La independencia llega rápido en esas circunstancias. Debió haber sido una experiencia interesante al final. Durante años no pude entender cómo mis padres siempre sabían lo que estaba haciendo, colar a un chico, mi novia traía una botella de vodka, llegar tarde después del toque de queda, lo que sea. Lo atribuía a que eran padres. Tenía 21 cuando encontré 4 monitores de vigilancia en el armario de conservas de la planta baja. Eso es algo que me pasó también. Siempre pensé que mis padres tenían un sexto sentido o algo así. Una vez, pensé que había sido lo más astuto al bajar a casa tarde y con amigos. Pero luego, un día encontré una cámara. No sabía si reírme o enojarme. No podía creer que me habían estado vigilando todo este tiempo. Al final, solo aprendí a ser más cuidadoso. Mi papá ganaba considerablemente más dinero que mi mamá, que tenía trabajos de medio tiempo de nivel básico, probablemente en parte solo para salir de casa. Sin embargo, mi mamá tenía a mi papá con una asignación. Quiero decir que costaba $60 a la semana y tenía que comprar gasolina para viajar fuera de allí. Además, a veces mi papá nos compraba a mis hermanos y a mi Starbursts, sí, de su asignación, y recuerdo que mi hermano más cercano y yo nos los comíamos con el papel todavía puesto, porque los niños son jodidamente tontos. Puede parecer extraño, pero es probable que se deba a que uno de los padres tiene dificultades para manejar el dinero, por lo que el otro se encarga de eso para evitar que se gaste el dinero destinado a las cuentas. En mi caso, la persona a mi lado se ocupa de estas cosas para mantener todo bajo control. Sin embargo, somos un poco más flexibles en lo que se refiere a gastos de combustible. Cuando era más joven mi familia vivía con mi tío y su esposa, en ese momento, y sus 3 hijos. La esposa de mi tío tenía una camioneta enorme con un colchón en la parte trasera, para que pudieran ir a pescar en las noches escolares y nosotros todavía pudiéramos estar en la cama a la hora de acostarnos. Recuerdo cuando mi familia vivía con mi tío y su esposa. Tenían una furgoneta grande con un colchón en la parte de atrás. Nos llevaban a pescar en las noches de escuela y así podíamos dormir antes de tiempo. Era divertido estar todos juntos, compartiendo esos momentos en la furgoneta. Las noches eran tranquilas, solo se escuchaba el sonido del río. Buenas memorias de infancia. Nunca me permitieron ir a lugares de amigos ni traerlos. Mis padres me dijeron que los padres de mis amigos me secuestrarían si iba a sus fiestas de cumpleaños o que la policía enviaría a mis padres a la cárcel si llevaba a alguien y tenía un accidente. Más tarde mi mamá jura que nunca hizo nada de eso, pero hay una razón por la que nunca invité a nadie ni fui a ningún lado durante mucho tiempo. Mi mamá incluso logró ahuyentar a la hija de un vecino con quien me hice amiga. Ella literalmente vivía al lado pero aún así no podía venir a mi casa sin que mi mamá se enojara. Es curioso cómo a veces las preocupaciones de los padres pueden afectar nuestras amistades. En mi caso, también tenía restricciones, aunque no tan extremas. Mis padres eran muy cuidadosos, así que no me dejaban salir mucho. A menudo me quedaba en casa y eso dificultaba hacer amigos. Aunque con el tiempo, aprendí a lidiar con eso y encontré formas de socializar, pero esos recuerdos de estar aislado siempre quedan. Así que supongo que mis padres nunca sintieron que era necesario arreglar la estufa. Siempre teníamos que abrir el gas con la perilla, encender el gas con un encendedor de seguridad. Si no se enciende, dale un segundo para que no haya bola de fuego, vuelve a intentarlo. No descubrí que esto era extraño hasta que estuve en el departamento de la amiga de mi novia totalmente arruinada tratando de hacer macarrones con queso, diciendo, ¿dónde está el encendedor? Necesito encender la estufa y mi novia simplemente me miró fijamente y se giró. ¿La perilla? Me dejó totalmente alucinado. Mi vida era una mentira. Es curioso cómo nos acostumbramos a ciertas cosas sin darnos cuenta. Recuerdo una vez que fui a casa de un amigo y vi que solo apretaba un botón para encender la estufa. Me quedé pensando en lo raro que era lo mío, y cómo había vivido así todo este tiempo. Al final, ese momento me hizo ver que hay formas más sencillas de hacer las cosas.
Mi madre era proveedora de guardería y cuando no había suficientes asientos en la minivan para todos los niños, nos hacía sentar a mi hermana o a mí en el suelo y agacharnos si veíamos policías. Mi hermana y yo no sabíamos nada mejor y discutíamos sobre quién podría sentarse en el suelo. Es curioso cómo en esos momentos de la infancia no pensábamos en las consecuencias. Recuerdo que en una ocasión, cuando había demasiados niños, me tocó a mí sentarme en el suelo del auto. Siempre discutíamos por quién se sentaría allí. Al final, solo queríamos estar juntos y pasar el rato, sin preocuparnos por las reglas. Esas cosas parecen locuras ahora, pero era parte de crecer. ¿Qué estás haciendo para justificar tu existencia? En la universidad me di cuenta de que no era normal preguntarle esto a su hijo con regularidad. De hecho, probablemente no deberías decirle cosas así a tu hijo en absoluto. Es bastante impactante darse cuenta de que ciertas cosas que escuchamos en casa no son normales. Recuerdo a un amigo que solía recibir presiones similares. Impactó su manera de ver la vida y lo llevó a cuestionar su valía. Muchos de nosotros hablamos de apoyo, pero a veces las expectativas se descontrolan. Es un recordatorio de que el amor y la aceptación son lo más importante. Todo Jesús todo el tiempo, amén. La gran mayoría de las conversaciones de adultos que presencié en casa estaban relacionadas con la religión. Esta escritura versus aquella, esta iglesia versus aquella, el Señor esto y el Señor aquello. Estaba acostumbrado hasta que me convertí en un adolescente y decidí que prefería dedicar mi tiempo a involucrarme con la vida tal como se desarrollaba frente a mí en lugar de debatir los matices de un sistema de creencias que, al final del día, nadie puede decir. Con 100% de certeza es cierto. Esto llevó a algunas conversaciones interesantes con mi mamá como Dios es bueno. Genial. Ahora, ¿podrías dejar de orar en lenguas delante de mis amigos? No, todos los musulmanes no son terroristas, y George Bush no fue enviado por Dios para iniciar una guerra. Guerra Santa. Dato curioso, ya no asiste a la iglesia. Entiendo eso. Crecer en un entorno con tanto enfoque en la religión puede ser complicado. A veces, es necesario tomar distancia y explorar otras perspectivas. Las charlas con mi familia también eran intensas, pero a medida que maduramos, empezamos a ver las cosas de manera diferente. Estoy seguro que tu mamá tuvo sus razones para cambiar de rumbo. Es interesante cómo las creencias pueden cambiar con el tiempo. Mis padres me llevaron al bar con ellos cuando no pudieron conseguir una niñera. Fue totalmente normal para mí. Y no solo durante el día. Dormiría sobre o debajo de las mesas de billar. Aprendí muchas matemáticas jugando a los dados y a los dardos. Ahora que soy adulto y tengo mis propios hijos, y comparto historias con otros y veo sus reacciones ante las mías, me hizo darme cuenta de lo horrible que era eso. Es curioso cómo, de niño, encuentras normal lo que luego ves como raro. Pasé mucho tiempo en bares con mis padres. Dormía en mesas de billar y jugaba a los dados. Ahora, al contar esas historias, me doy cuenta de lo inusual que era. La vida nos enseña lecciones, y a veces esas experiencias te marcan de maneras inesperadas. Es una perspectiva diferente cuando se trata de ser padre. Para mi cumpleaños número 13, mis padres me llevaron a Orlando. Un día de esos me dejaron solo en un parque acuático sin dinero durante unas horas. Me encantó en aquel entonces, 1992, pero me aterra que dejen sola a una niña de 13 años a 12 horas de casa sin forma de contactarlos. Podrían haber sido secuestradas violadas asesinadas. No sé cómo tus padres pensaron que estaba bien dejarte sola en un parque acuático a esa edad. Pasar varias horas sin dinero y sin forma de comunicarte parece un riesgo innecesario. Entiendo que era otra época, pero me parece un poco loco. Por un lado, tal vez fue divertido, pero también da miedo pensar en lo que podría haber pasado. Me alegra que todo saliera bien. Mi mamá me pasó de contrabando a través de la frontera para irme de vacaciones cuando mis padres tenían una orden judicial que ella había solicitado. Solo como adulto me doy cuenta de que si nos hubieran atrapado, ella podría haber pasado una cantidad significativa de tiempo en prisión. Simplemente pensé que era como salir a escondidas de la casa, así que me quedé en silencio y fingí estar dormida en el piso de la camioneta como ella me dijo. Eso suena un poco arriesgado. A veces, los adultos hacen cosas que no entendemos de niños. Pensar que en esa situación no tenías idea de lo que pasaba es curioso. Es interesante reflexionar sobre las decisiones de nuestros padres y cómo nos afectan. Aunque parecía una simple escapada, implicaba mucho más. Es un momento que definitivamente te marca al madurar.
Mi papá me dejaba montar en la barra protectora en la parte delantera del 4x4 cuando íbamos a acampar. Como simplemente sentarse en el capó y agarrarse como un rodeo mientras recorría un terreno loco. Tenía 12 años. Miro hacia atrás y creo que fue un poco arriesgado. También tendría que sacar la antana con machete de los caminos secundarios, pero eso es australiano normal. Eso suena un poco peligroso, pero parece que tenías mucha libertad de niño. La idea de montarse en el capó mientras tu papá conducía por terrenos difíciles es algo que no se ve todos los días. Me imagino que tenías que tener una buena agarre y confiar en él. Y machetear la antana, eso es parte de la aventura en Australia. Suena como una buena manera de crecer, aunque un poco arriesgada. Mi padre estaba convencido de que terminaría fumando antes de cumplir 18 años y, de hecho, me compró un cartón entero cuando cumplí 16 porque pensaba que ya había empezado. Cuando le dije que no lo había hecho y que no tenía intención de hacerlo, me abrazó y en su lugar me llevó a mí y a la familia al cine. Es curioso cómo a veces los padres tienen ideas fijas. Mi amigo tuvo una experiencia similar. Su papá pensaba que él ya estaba metido en cosas raras y le regaló una botella de licor por su cumpleaños. Cuando aclaró que solo quería pasar el rato con amigos, el viejo se rió y terminaron yendo a jugar videojuegos juntos. A veces piensan que saben lo que hacemos. Llego un poco tarde, pero creo que esta historia es bastante tonta. Mi familia es italiana y les gusta mucho tomar espresso después de cenar. A todos les encanta el café. Cuando era pequeña, mi papá comenzó a poner cucharadas de su café en mi leche con chocolate, agregando gradualmente más con el tiempo para que terminara gustando el café. Probablemente tenía como 6 años cuando empezó a hacer esto. Aunque funcionó. Ahora soy completamente adicto a la cafeína. Por cierto, una cucharada de café hace que la leche con chocolate tenga un sabor increíblemente bueno. Gracias, papá. Es una historia interesante. La idea de mezclar café con chocolate milk suena curiosa. Tu papá tuvo una forma creativa de introducirte al café. A veces, las pequeñas cosas de la infancia marcan la diferencia. Ahora tienes una conexión con la cafeína gracias a él. Me imagino que esa mezcla quedó grabada en tu paladar. Es gracioso cómo esas costumbres familiares se convierten en parte de nosotros. Dios mío, mi hija, su padre y yo hacemos esto con nuestro husky. Ella aulló por primera vez hace un mes y mi hija aulló, así que su padre y yo nos unimos. Estoy de acuerdo con que sea extraño, jaja. A mi hija y a mi cachorro les encanta. Eso suena divertido. A veces, las cosas más simples pueden crear buenos momentos. Me acuerdo de cuando un amigo y su perro hacían lo mismo. El perro aullaba y todos en casa se unían. Al final, era como una pequeña orquesta en casa. Esas cosas generan risas y buenos recuerdos. Uno de mis mejores amigos cuando era niño tenía una madre así. Teníamos 13 años y su madre la estaba presionando para que saliera con un chico de unos 20 años. Fue extraño para mí en ese entonces y desearía habérselo contado a mis padres. Es raro cuando los adultos no ven lo que está pasando. Recuerdo que esa amiga siempre parecía incómoda, y nosotros no sabíamos bien qué hacer. Nunca hablé con mis padres al respecto, pero creo que si lo hubiera hecho, tal vez habría cambiado algo. La situación era incómoda y no tenía sentido para mí en ese momento. Al final, solo hay que esperar que esas cosas cambien con el tiempo. Mis padres también son acaparadores. Recuerdo haber ido a casas de amigos y haber tenido este despertar. La gente normal vive en espacios limpios y ordenados. Estaba tan avergonzado que nunca invité a un amigo. Tengo amigos desde hace 15 años que nunca han visto mi casa. Debido a una enfermedad de larga duración, todavía vivo con mis padres, ahora tengo pareja, pero me da mucha vergüenza tenerlo aquí. Entiendo lo que sientes. Crecer en un ambiente así puede ser complicado. Es fácil sentirse avergonzado y ocultar tu vida a los demás. A veces, la presión de mantener las apariencias es abrumadora, especialmente cuando quieres que tu pareja conozca tu mundo. Es un proceso complicado, pero habla con tu pareja. Puede que te sorprenda su comprensión y apoyo. Lo siento mucho. Esto es horrible. A mí también me faltan muchos recuerdos, pero sé que pasamos buenos momentos. Por muy horrible que haya sido tu vida, me alegra ver que todavía tienes sentido del humor. Su TLDR fue increíble. Mantente fuerte. A veces, perdemos recuerdos y parece todo un desastre.
Sin embargo, siempre hay buenos momentos que recordar. Me parece bien que a pesar de todo, mantenemos el sentido del humor. Es una forma de lidiar con las cosas. Mantente fuerte y sigue adelante. Mierda, pensé que era el único que tenía castigos como este. Horas en la esquina. Teníamos que sostener enciclopedias o mancuernas sobre la cabeza, y si teníamos los brazos doblados, más tiempo en un rincón. Recuerdo haber estado atrapado en una esquina una vez durante toda una película, Pet Sematary para ser exactos. Mi mayor temor ha sido hacer lo mismo con mis propios hijos, pero hasta ahora parece que se puede criar a los niños sin estos castigos. Es curioso cómo algunas experiencias parecen universales. Recuerdo que también pasé algún tiempo en el rincón, sosteniendo cosas pesadas. Me quedé ahí durante lo que sentí como una eternidad. A veces pienso en cómo educar a mis hijos sin recurrir a ese tipo de castigos. Parece que hay formas más efectivas de disciplinar sin hacerles pasar por lo mismo que nosotros. La crianza puede ser menos dura de lo esperado. Lamento mucho que esto te haya pasado. Una vez, en la escuela secundaria, mi hija me preguntó por qué nunca la castigaban como sus amigas. Tuve que explicarle que la castigación era un castigo por romper las reglas y, como ella no rompía las reglas, no la castigaban, pero que teníamos menos reglas que otras familias. Me entristeció por sus amigos que serían castigados por razones realmente estúpidas o sin motivo alguno. Entiendo lo que dices. A veces es difícil ver las diferencias en la crianza. Recuerdo que un amigo mío tenía la misma situación, sus padres eran más relajados. Sus amigos siempre estaban estresados por reglas estrictas, mientras él pensaba en cómo podía hacer las cosas sin problemas. Al final, creo que cada familia tiene su propio estilo, y eso influye en cómo crecen los niños. De hecho, viví una vida similar. Mis amigos en la escuela siempre me pedían verme después de la escuela y una vez una amiga dijo que mi madre le dijo, está castigado porque su silla no fue empujada tan bien como las demás, refiriéndose a nuestras sillas de comedor. Además, siempre había pensado que era normal que tus padres registraran tu habitación cuando no estás en ella. Resulta que en realidad no. También mis padres decidirían que la forma en que organizaba mi habitación no era la correcta y literalmente rompían las cosas para guardarlas. A mí también me pasó algo parecido. Mis amigos venían a mi casa después de clase y una vez mi amigo comentó que mis padres me castigaban por cosas insignificantes, como dejar los juguetes fuera de lugar. También pensé que era normal que mis padres revisaran mi habitación cuando no estaba. Al final, me di cuenta de que no era lo común. A veces, las reglas en casa son un poco raras, pero así crecemos. Jaja, me quedé en el Hotel Fairfield allí por trabajo hace unos 2 o 3 años, el trabajo nos reservó allí porque vieron el centro y barato, así que pensaron que nos estaban haciendo un favor. Me di cuenta de que las cosas estaban mal cuando el hotel tenía seguridad. Guardias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, yo caminando por el área básicamente abandonada al estilo de los muertos vivientes, con música aún sonando, y un guardia se acerca y me dice que no debería estar aquí, y finalmente las 2 peleas que presencié afuera donde estaban las armas saqué. Solo quería Waffle House. A veces, un hotel parece una buena opción, pero a veces no lo es. Recuerdo una vez que estuve en un lugar así. La zona se sentía rara y había seguridad por todas partes. La última noche, vi unas peleas y la cosa se puso tensa. Todo lo que quería era un lugar normal para comer. Terminé comiendo un sándwich en la habitación. A veces, las apariencias engañan. Mi madrina, que me cuidaba mucho, hacía muchas tortitas, de pequeñas nos hacía mucha ilusión porque las tortitas eran la bomba, pero después descubrí que las tortitas son increíblemente baratas y llenan y por eso las hacía ella, sin quejarse. Creo que fue genial que encontrara algo que nos gustara y que fuera barato. Los panqueques son una opción asequible y sustanciosa, además de ser bastante sencillos de preparar y requieren poca limpieza. Lo ideal es utilizar una plancha de hierro fundido, pero si es antiadherente, se puede limpiar fácilmente con una toalla de papel. Lo más complicado son el tazón y los utensilios para mezclar, así como los platos que pueden quedar un poco pegajosos. Si se les da tiempo para reposar, la tarea se vuelve aún más simple. ¿Sabes que a veces llenan bolsitas de tela con frijoles secos? A veces incluso ositos de peluche y cosas así. Bueno, tenía una pequeña almohada de frijoles como juguete. Me acabo de dar cuenta de que, para empezar, está jodido. Pero una vez mi mamá me dijo que las cosas están mal ahora, así que tiene que cocinar los frijoles para que los comamos. Pero después de que las cosas mejoraron un poco, recuperé mi almohada de frijoles. ¿Hurra?
Como figura responsable, uno de los temores más grandes es que los pequeños sufran por falta de alimento debido a la incapacidad de ofrecerles lo necesario. Es una preocupación constante el pensar en su bienestar y en las circunstancias que podrían llevar a situaciones difíciles. La determinación de garantizar su sustento es un impulso poderoso que motiva a realizar esfuerzos diarios. Los nuestros eran un poco similares. Mi papá nos llevaba a pescar y pensábamos que era para unirnos y divertirnos porque siempre rogamos que nos permitieran ir, pero en realidad era porque éramos demasiado pobres para comprar comida, así que lo que pescábamos era lo que teníamos para comer. Nunca nos dimos cuenta hasta que fuimos adultos. Eso suena familiar. Recuerdo que mis padres nos llevaban de campamento, pensábamos que era una aventura. Con el tiempo entendimos que ellos solo querían ahorrar en comida. Lo que creíamos diversión era más una necesidad. A veces, las cosas que parecen simples tienen un trasfondo más complicado. Mis padres se divorciaron en 2002. En 2008, mi padre, que había trabajado en la construcción toda su vida, fue despedido de una empresa en la que había trabajado durante 20 años cuando la economía se desplomó. Pasó casi 2 años buscando trabajo y no consiguió nada, ni siquiera la comida rápida quiso contratarlo. Creo que probablemente porque era demasiado mayor. Lo perdió todo, tarjetas de crédito agotadas, apartamento, incluso le robaron la bicicleta. Mi mamá, sorprendentemente, lo acogió cuando lo perdió todo. Llevó un Greyhound a Texas, donde ella vivía y durmió en su sofá durante 2 meses. Consiguió un trabajo en Walmart y se mudó. Ella dijo que nunca hablaban pero que él siempre limpiaba lo que ensuciaba. Solo pensé en compartir una bonita historia. Es una historia dura, pero también muestra la resiliencia de la gente. A veces, la vida da giros inesperados. Me parece interesante cómo, a pesar de todo, tu mamá estuvo ahí para ayudar a tu papá. Eso dice mucho sobre el tipo de conexión que todavía tenían. Aunque no hablaban, esas pequeñas acciones cuentan. Es un recordatorio de que la familia puede ser un apoyo en los momentos difíciles. Por eso mis padres nos dieron una contraseña a mi hermano y a mí. Si, por algún motivo, tuviéramos que encontrarnos con alguien que no conocemos o no recordamos, tendría que tener la contraseña para que podamos confiar en él. Creo que solo tuvimos que usarlo una vez. Es interesante pensar en cómo esas pequeñas cosas pueden tener un gran impacto. Recuerdo cuando a mí y a mis amigos nos dieron palabras clave para asegurarnos. Una vez, un amigo no podía entrar a una fiesta porque no sabía la contraseña. Fue algo simple, pero todos nos sentimos más seguros. Al final, todos aprendimos a ser un poco más cautelosos. El nuestro tenía un sofá plegable en la parte de atrás y mi papá tenía un televisor pequeño que se apagaba con el encendedor. Pasó el cable a través de las ventanas del techo y la ventana trasera del camión, lo enchufó y rodábamos por la carretera tomando cualquier hota que pudiéramos en el camino para ir a pescar durante las vacaciones. Buenos tiempos, aquellos años 80. Entre las camionetas y la versión familiar, una ranchera, junto con los fuegos artificiales al alcance de todos, es un misterio cómo logramos salir ilesos de la década de los 80. Aquellos días estaban llenos de locuras y aventuras, donde cada esquina representaba un nuevo desafío, y la diversión a menudo superaba el sentido común. La nostalgia por esos años queda impregnada en cada recuerdo vivido. Mi tío, mi esposa y mis 3 primos condujeron desde Gua para visitarnos, Socal. Mis 3 primos viajaron de la misma manera, mi tío terminó quedándose dormido al volante, el camión volcó un par de veces y mis primos salieron disparados de la cama y sufrieron una buena cantidad de huesos rotos, todos salieron bien, ahora te hace pensar 2 veces. Es un recordatorio de lo frágil que es la vida. A veces, creemos que estamos bien, pero cualquier cosa puede pasar en un instante. Ese accidente debió ser aterrador. Me alegra que todos estén bien a pesar de las heridas. Esas experiencias realmente te hacen reflexionar sobre la seguridad y la atención al conducir. Pero no me permitieron salir de casa sin que ella me acompañara hasta los 16 años. Luego se preguntó por qué no tenía amigos. Te siento. Los padres pueden sabotear la vida social de sus hijos y luego no darse cuenta de que ellos mismos fueron el precedente causal de la falta de amigos. Esa es una interpretación benévola. Sin embargo, parece que se está hablando de un patrón sistemático de maltrato. Es habitual que quienes maltratan intenten hacer que sus hijos sientan que todo lo negativo que les sucede es culpa de ellos, incluso aquellos acontecimientos que son provocados directamente por los padres. Vaya, esto me recordó algo.
Cuando tenía alrededor de 8 años, mi madre me hizo escribir un correo electrónico diciéndole al amante de mi padre que se retirara porque tenía una familia. Elegí arreglarlo con Comic Sans, tamaño 24, negrita, cursiva. Y color arcoiris. Eso es algo que se queda grabado. Recuerdo que, en mi infancia, había situaciones raras con los adultos que no entendía del todo. Me parece curioso cómo tomamos esas cosas en serio a tan corta edad. Aunque ahora suene gracioso, en ese momento, uno cree que está haciendo algo importante. Al final, todos tenemos historias donde intentamos manejar lo que no podemos cambiar. Desafortunadamente, muchas veces me siento como tu hermano. Nací con un montón de alergias, asma y esas cosas, por lo que estábamos constantemente entrando y saliendo de los hospitales, y mis padres obviamente me prestaban más atención que a mi hermano. Me gustaría pedirle disculpas algún día. Sé que suena horrible pedir disculpas por existir, pero realmente no puedo evitar pensar que arruiné la mitad de su infancia. ¿Tiene alguna sugerencia de algo que pueda decirle? Realmente no nos conectamos a menudo, pero me imagino que si has pasado por algo similar, ¿crees que hay algo específico que te gustaría escuchar? Considero mencionarle que eres consciente de los sacrificios que ha hecho y que valoras lo que dejó de lado por ti. Es importante expresar aprecio sin que esto se convierta en una disculpa por ser quien eres. Reconocer lo que otros hacen por nosotros es fundamental en las relaciones. Aunque el sacrificio es parte de la vida, sería un mundo triste y solitario sin aquellos por quienes estamos dispuestos a renunciar a algo. Seguramente tú también has hecho sacrificios. Muy parecido conmigo. Como adulto lo entiendo, pero como niño no podía entender por qué mamá siempre dejaba que mi hermano me tomara el turno con los videojuegos, o siempre eligiera el canal de televisión o la película. No podía entender por qué mis pasatiempos e intereses eran ignorados mientras él obtenía intereses constantes y gastaba dinero en los suyos. Ahora sé que es porque mamá estaba luchando con un niño con Asperger, y estas fueron las únicas formas que pudo encontrar en ese momento para evitar que gritara todo el día y que nos lastimara físicamente a mí y a nuestra hermana menor. Mejoró desde nuestra adolescencia, pero después de que él nació, los siguientes 10 años fueron difíciles. Entiendo lo que dices. Crecer en una situación así no debe ser fácil. A veces, los padres tienen que hacer elecciones difíciles para mantener la paz en casa. Es bueno que ahora puedas ver la situación desde otra perspectiva. Aunque no fue justo, parece que tu madre estaba tratando de manejar lo que podía con lo que tenía. Con el tiempo, la dinámica pudo mejorar un poco. A veces, la vida enseña lecciones duras. Todavía no sé cómo se las arreglan mis padres. Tuvieron que lidiar conmigo, con síndrome de Asperger de alto funcionamiento. Fui una niña horrible la mayor parte del tiempo, mientras cuidaban a mi hermana mayor, que sufrió un accidente de tránsito a los 16 años y quedó con daño cerebral severo. Mis 2 hermanos mayores tenían que cuidarnos mucho a mí y a mi hermana menor. Todavía me preocupa cuánta infancia tuvo realmente cualquiera de mis hermanos, pero mis padres siempre hicieron lo mejor que pudieron. Respeto a ti y a tus padres, es duro. Es una situación difícil, sin duda. Crecer en un hogar con tantas responsabilidades parece complicado. Tus hermanos tuvieron que madurar rápido. Me imagino que había momentos difíciles, pero también es posible que se formaran lazos fuertes entre ustedes. Es bueno que reconozcas el esfuerzo de tus padres y reflexiones sobre la niñez de tus hermanos. Al final, todos aprendieron a manejar la situación juntos. Solo me estoy imaginando un montón de animales de granja cayéndose y caminando en círculos y tus abuelos diciendo, bueno, eso probablemente sea normal y no tenga nada que ver con esas malas hierbas sospechosas que hemos estado quemando. La verdad es que me recuerda a un verano en el campo. Estábamos de vacaciones y veíamos a las cabras actuar raro. Siempre pensábamos que era lo normal. Los adultos decían que estaban jugando. Nunca supimos si había algo más detrás. Solo nos reíamos. No me había dado cuenta entonces de lo extrañas que parecían. A veces, la vida en el campo es solo eso, momentos curiosos sin explicación. Simplemente no entiendo a estos padres extremos. Algunos piensan que sus hijos nunca pueden hacer algo malo, incluso cuando se enfrentan a pruebas. Luego están otros, como tu madre, que siempre verán defectos en sus hijos sin importar lo que les digan o muestren. Espero que estés en un lugar mejor y te quedes allí. Claro. Formé parte de una sociedad de honor, tomé clases avanzadas y obtuve becas, pero aún así no cumplía con las expectativas. Ahora he mejorado, gracias al apoyo de amistades, mientras que mi familia sostiene que hicieron lo mejor posible y que no debería quejarme. Las cicatrices de la infancia dejan huellas.
Una de las razones por las que he decidido no tener hijos es por temor a transmitir ciertas vulnerabilidades. Afortunadamente, mi mascota me adora. Hay una película genial, Nebraska, sobre un padre anciano y su hijo en el que se van de viaje para recoger dinero de uno de esos. ¿Has ganado? Cosas de correo. En realidad, nada se resuelve, pero es una excelente visión de la dinámica entre hijo adulto y padre fallido, en mi opinión. Tu historia me hizo pensar en ella. Iré a verla de nuevo esta noche mientras tomo una copa y recuerdo los alquileres, los buenos y los malos. La película suena interesante. A veces, esos viajes tienen un significado más profundo. Yo recuerdo un viaje que hice con un amigo, donde no resolvimos nada especial, pero el tiempo juntos valió la pena. Volvimos a casa con muchas anécdotas y sentimientos encontrados sobre nuestras familias. Al final, es de esos momentos que nos hacen reflexionar. Tal vez debería mirar Nebraska también, suena como algo que podría resonar conmigo. En mi familia sí se llamaban las nueces de Brasil. Esas eran mis nueces favoritas en los frascos de nueces, pero no sabía cómo se llamaban hasta que revisé la enciclopedia para hacer coincidir la lista del frasco con las imágenes del libro. Aparentemente, en el pasado, los abuelos solían referirse a los nueces de Brasil de una manera específica, pero cuando llegué, ya eran conscientes de que ese término no era apropiado. El padrastro de mis amigos los llevaba en coche en noches escolares al azar. Cuando protestaron porque tenían tarea, pareció irritarlo aún más. Y nunca respondía cuando le preguntaban a dónde iban. Aún más extraño es que su padrastro y su madre fueran ambos profesores. No creo que los llevara a ningún otro lugar que no fuera simplemente conducir durante una hora. Amigo me asustó. Menos mal que ya no es el padrastro de mi amigo. Eso suena raro. ¿Cómo que no hay razón para hacer eso? Si sus padres son maestros, deberían saber que los niños tienen tareas. Es extraño que no dijera a dónde iban. Esa falta de comunicación definitivamente lo hacía más incómodo. Me alegra saber que ya no está en la vida de tu amigo. A veces, las dinámicas familiares pueden ser complicadas. Esto es algo real. Hace 20 años hubo una película sobre un investigador que estaba estudiando a los lobos y lo hizo para mantenerlos fuera de su campamento. Supuestamente es una historia real, y supuestamente funcionó, al menos según la película. Ahora todos mis vecinos en Next Door están hablando de orinar en sus jardines para mantener a los coyotes fuera del jardín. Se han visto varios en el vecindario, vienen por los bocadillos para gatos. Nada como la idea de orinar en el jardín para asustar a los coyotes. Recuerdo una vez que un amigo intentó espantar a un ciervo así. Pasó un rato y se dio cuenta de que no funcionó, de hecho, el ciervo solo lo miraba más curioso. Es curioso cómo algunas creencias se transmiten entre vecinos. Al final, tal vez solo se trate de mantener a los animales lejos con métodos más efectivos. Recuerdo una vez cuando era pequeña y mis padres invitaron a cenar a los vecinos. La Coca-Cola Light era prácticamente la bebida favorita de mi madre, y por lo general, la única bebida sin agua ni leche que teníamos en casa. Eso es lo que todos nosotros, incluyéndome a mí, estábamos bebiendo. La vecina dijo, ¿de verdad les das a tus hijos Coca Light en la cena? Y mi madre dijo, bueno, si les diera Coca-Cola normal, podrían contraer diabetes. Es curioso cómo a veces los adultos se preocupan por cosas. Recuerdo una cena en casa de un amigo donde su mamá sirvió refrescos. Todos tomábamos de lo mismo sin pensar. Entonces una vecina preguntó si era apropiado darles a los niños Diet Coke. La respuesta de su madre me hizo reír. A veces esas conversaciones son más serias de lo que parecen, pero todos solo queríamos disfrutar la cena. Mis padres hicieron algo similar. Recuerdo siempre ver plantas secándose en el garaje, colgadas en un tendedero. Siempre me dijeron que era hierba gatera. Cuando tenía unos 4 o 5 años, los bajé todos y fingí que era un gato, arranqué todas las plantas y rodé en ellas. No estaban muy contentos, pero yo no me metí en problemas. Eso me recuerda a cuando era niño y me gustaba jugar en el jardín. Una vez arrancé algunas flores porque pensaba que podían hacer un buen bouquet. Mis papás no estaban contentos, pero tampoco me regañaron. Solo me dijeron que no hiciera eso de nuevo. La curiosidad infantil siempre nos lleva a hacer tonterías, pero al final siempre hay una lección que aprender. Un buen terapeuta puede ser realmente bueno para resolver los efectos del trauma emocional. Me gustan los terapeutas que son prácticos y trabajan conmigo para hacer las cosas.
Se trata de estar en forma y del enfoque que adopten. Siempre he creído que encontrar un buen terapeuta es clave. Recuerdo cuando un amigo mío decidió buscar ayuda. Era muy práctico y necesitaba a alguien que no solo escuchara, sino que lo guiara. Finalmente encontró a alguien que le ayudó a aclarar sus pensamientos y manejar su trauma. Esa conexión realmente hizo la diferencia en su vida. Es todo sobre la química y el enfoque adecuado. Esto puede sonar extraño, pero probablemente tenga que ver con que tu papá es terrible en la administración del dinero, por lo que tu mamá hace eso para que él no pueda gastar todo el dinero de las facturas. Soy horrible y mi esposa hace eso para mantenerme bajo control. Somos un poco más indulgentes con el gas. A veces me hace reír cómo funcionan esas dinámicas en pareja. Recuerdo que a un amigo también le pasa lo mismo, su esposa se encarga de las finanzas porque él es un desastre. Al final, todos tienen su rol. Lo importante es que cada uno sepa cuáles son sus fortalezas. Y sí, a veces son más flexibles con cosas pequeñas, como el gas, porque saben que se necesita para salir. Una vez que estuve en edad escolar, me atrevo a decir que no se me permitía enfermarme nunca. Las raras veces que estuve muy enfermo, todavía me obligaron a levantarme de la cama e ir a la escuela. Mamá, así terminan cerrados los colegios por enfermedad en invierno. A veces, en la escuela, no me dejaban faltar ni cuando estaba enfermo. Recuerdo un día en particular que estaba muy malo, pero mi mamá decía que tenía que ir. Era un caos, todos en clase con mocos. Me pregunto si los padres piensan en eso. Al final, solo se propaga todo. Suponiendo que trajera a los niños porque no había nadie en casa, si los llevara primero, los dejaría solos en casa. Hoy en día, la gente supone que alguien robará a los niños que se quedan solos, pero hubo un tiempo en que la gente tenía más miedo de que los niños desatendidos prendieran fuego a la casa. No defenderlo. Solo decir esto se parece al acertijo del barco del hombre, las dos ovejas y el lobo. Lleva al lobo al otro lado, regresa, lleva una oveja al otro lado, trae al lobo de vuelta, lleva la segunda oveja al otro lado, regresa, y finalmente, lleva al lobo al otro lado. Creo que también nace de la pobreza, donde la gente que no tenía nada o casi nada, entonces les enseñaron a quedarse con todo por si fuera útil. Mi madre reconoce que parte de esto se debe a sus problemas de salud mental, pero también dice que es una persona de campo y odia que las cosas se desperdicien. He ido por el otro lado y tiro todo lo que se rompe y no se puede arreglar por nada o casi por nada. Es interesante cómo las experiencias de la infancia impactan en nuestros hábitos. Tu madre, con esa mentalidad de no desperdiciar, refleja su propia lucha y formación. A veces, el apego a las cosas viene de un lugar profundo. En tu caso, parece que has aprendido a dejar ir más fácil. Creo que es un enfoque diferente, pero ambos tienen sentido en sus contextos. Hay mucho que decir sobre cómo nos formamos por lo que vivimos. Nunca lo harían. Y en realidad éramos niños bastante buenos. Saqué sobresalientes y me gradué a los 16, nunca me metí en ningún problema. La mayoría de nuestros castigos son por cosas tontas como dejar una toalla en el suelo o derramar un vaso. En mi 5º cumpleaños, envió a todos a casa porque estaba convencida de que una niña estaba poseída por Satanás porque accidentalmente le rompió la cabeza a una muñeca Barbie. En mi 10º cumpleaños, ella trajo 2 pitones bola a una habitación llena de niñas de 10 años y todos se fueron a casa. Por favor, dímelo, ¿has dejado de comunicarte con esa persona tan desagradable? ¿Estás recibiendo apoyo profesional? ¿Ahora festejas el día en que naciste? Los panqueques no solo son baratos y abundantes, sino que también son muy fáciles de hacer y requieren una limpieza mínima. Lo ideal es que la plancha sea de hierro fundido, pero si es antiadherente, puedes limpiarla con una toalla de papel. Realmente lo peor son el bol y los utensilios para mezclar y los platos posiblemente almibarados, y si no los dejas reposar también serán bastante fáciles. Hacer pancakes es de lo más práctico. Recuerdo que un fin de semana, un amigo y yo decidimos hacer brunch. No teníamos mucho, así que sacamos harina, huevos y leche. La mezcla salió bien, y al final, solo nos quedó un poco de desorden. La mejor parte fue compartirlos con sirope. Todo fue rápido y fácil, justo lo que necesitábamos. Hicimos lo mismo, a partir del 6º grado todos teníamos horarios diferentes, por lo que la mayoría de las noches eran defenderse por sí mismos. Incluso si estábamos todos en casa al mismo tiempo, mi mamá se estaba poniendo al día con las tareas del hogar ya que no estaba en el trabajo, así que terminamos defendiéndonos de todos modos.
Era algo común en nuestra época. Desde sexto grado, nuestras rutinas eran diferentes y muchas noches teníamos que arreglarnos solos. Aunque a veces estábamos todos en casa, mi mamá estaba ocupada con las tareas del hogar. Nos acostumbramos a sobrevivir sin mucha supervisión. Esos momentos nos hicieron más independientes, aunque a veces era un poco aburrido. Ella me hacía darle vuelta a mi diario para asegurarme de que no estaba escribiendo nada que ella no aprobara. Si lees el diario personal de tu hijo, no tienes ningún derecho a enfadarte si encuentras una entrada que te insulte directamente. Es complicado. Eso de leer el diario de alguien más es una falta de respeto. Si no quieres que te insulten, lo mejor es dar espacio. Yo recuerdo que una amiga encontró mi diario y no terminó bien. La confianza se rompe rápido así. La gente necesita su privacidad, incluso los niños. Es fácil olvidar eso. ¿Qué tal si le dices que sabes que hizo sacrificios o que se perdió cosas y que aprecias lo que renunció por ti y que lo amas? No deberías disculparte por existir, pero todos deberíamos reconocer lo que la gente hace y pierde por nosotros. Las relaciones inevitablemente requerirán sacrificios, pero sería un mundo triste y solitario sin las personas por las que hacemos sacrificios. Apuesto a que también has sacrificado algo. A veces pienso en mis amigos y lo que han dejado de lado por mí. Uno de ellos, por ejemplo, siempre se queda a ayudarme con mis problemas, aunque eso signifique que no puede salir con otros. Yo también he dejado de lado cosas por ellos. Es parte de las relaciones, supongo. Así que un simple gracias puede ser suficiente. Reconocer los sacrificios es importante para mantener la conexión. Verdadero. Tengo sobrinas gemelas de 4 años, y no puedo dejarlas solas ni un minuto sin que se metan en todo. Por ejemplo, si los dejan solos en su habitación, de alguna manera voltearán una de las camas por completo. ¿Cómo hacen eso? Quiero decir, sé que son dos, así que podrían estar trabajando juntos, pero ¿por qué solo cooperan cuando es para hacer un desastre? Es curioso cómo los niños tienen esa habilidad de meterse en problemas. Mis amigos tienen gemelos y siempre que los dejan solos, acaban haciendo algo inesperado. Una vez, se pasaron un buen rato deshaciendo el salón. La verdad es que a veces me pregunto cómo logran hacer esas cosas. Es como si tuviesen una conexión especial para armar un caos. Al final, es divertido pensar en lo creativos que son para dejarlo todo desordenado. ¿En el momento? Probablemente asombroso. Estaba bastante bien. A veces compraba cosas tontas porque podía. Dentista con consultorio propio, arrendador y un edificio de su propiedad que el Estado le alquilaba. No estoy seguro si eso hace que esto sea menos o más triste. Suena como alguien que tenía éxito y disfrutaba de su vida, pero a veces esas compras inútiles pueden esconder algo más profundo. Tener dinero no siempre significa que todo esté bien. Tal vez esos momentos de felicidad superficial no llenaban un vacío. Es una mezcla complicada tener éxito y sentirse solo al mismo tiempo. Pero eso fue algo que enseñó o transmitió el Dr. Spock, no es Spock, o alguien más. Porque mi hija nació en 1992 y recuerdo que mi mamá me dijo algo sobre darle jarabe de caro. Nunca hice eso, pero ella la cuidó, así que probablemente. Este método se originó en fórmulas utilizadas en hospitales durante las décadas de 1940 y 1950. La mezcla consistía en agua, jarabe de caro, y a menudo se le añadía café o té junto con jugo de naranja. La intención era proporcionar el azúcar necesario y mantener la hidratación, además de incluir cafeína para ayudar en la digestión de los bebés. Afortunadamente, la medicina actual ha mejorado significativamente esos enfoques. Puede que mis padres no sean acumuladores, pero seguro que guardan demasiada basura en su casa. Sin mencionar el fracaso total a la hora de mantener dicha basura organizada. No tengo porquerías. Solo compro cosas porque las necesito. Tengo algunos adornos que compré en viajes como decoración, pero aparte de eso, casi son solo cosas útiles. La vida es mucho más fácil cuando no tienes basura inútil por ahí. Mi amigo también tiene una casa llena de cosas. Cada vez que lo visito, hay tantos objetos que me pierdo. No entiende por qué acumula tanto. Yo, en cambio, prefiero mantenerlo simple. Tengo algunas cosas de mis viajes, pero siempre trato de evitar el desorden. Al final, creo que es más fácil vivir sin tanta cháchara. Menos cosas, menos problemas. Los buenos viejos tiempos en los que despreciábamos la seguridad personal.
Nunca me reí tanto como cuando mi tío me dijo que cuando eran niños en los años 60 llamaban a los cinturones de seguridad, correas para mariquitas y que usar uno hacía que te molestaran por ser un idiota. Además, los cinturones de seguridad dificultan el acceso al área trasera de una camioneta, impidiendo que alguien se asome y extienda las piernas para saludar a los vehículos que pasan. Me recuerda la vez que mi amigo me lanzó un dardo y se clavó completamente en mi brazo en 4º grado. Ambos nos quedamos mirando durante unos buenos 5 minutos antes de enloquecer porque pensamos que estaríamos en problemas. Al final simplemente sacamos la oscuridad y le pusimos una tirita, nunca sangramos mucho y mi mamá nunca se enteró. Me alegro de no haber contraído tétanos o algo así, es una locura lo que los niños esconden porque creen que se meterán en problemas. Me recuerda a cuando un amigo me lanzó un dardo en 4º grado y se quedó clavado en mi brazo. Solo nos miramos durante unos minutos antes de preocuparnos porque pensábamos que tendríamos problemas. Al final, solo lo sacamos y nos pusimos una curita. No sangró mucho y mi madre nunca se enteró. Es curioso lo que los niños esconden por miedo a meterse en problemas. ¿No significaría eso que él no pensaría que están asustados? Su tono no es de miedo, ese es solo el sonido que hacen. Y si eso es todo en lo que se basa el perro, entonces no siente su tono. Entiendo lo que dices. A veces, la forma en que alguien habla no refleja realmente lo que siente. He tenido un amigo que siempre decía que tenía confianza, pero en realidad estaba nervioso. Era curioso cómo podía engañar a todos, incluso a sí mismo. Al final, aprendí que la comunicación va más allá de las palabras. Se trata de lo que realmente sentimos por dentro. Pero entonces el caramelo se derretirá en la computadora, primero tiene que tomar los dulces, dejarlos, regresar, tomar a los niños, dejarlos y llevar los dulces a la tienda, dejar los dulces y tomar la computadora, dejar la computadora y luego regresar y coger los dulces. Sin embargo, los niños acabarán destrozando la computadora. No hay forma de salir victorioso. Todo estaba planeado desde el principio. En realidad, es principalmente como he oído que se llama. Las noches de valerte por ti mismo eran las noches que siempre esperaba con ansias. Me encanta la cocina de mi madre, pero maldita sea, tal vez solo quiero una tortilla con queso derretido y unas galletas. Agradezco que lo mencionaras. De vez en cuando tenemos noches en las que todos deben arreglárselas por su cuenta y empezaba a preguntarme si estaba fallando en mi labor. Sin embargo, parece que los pequeños logran salir adelante en esas situaciones. Parece que mi madre pensaba que sus programas de televisión y sus libros eran reales y nos puso como puntos de la trama. Lamentablemente, tiene más de 60 años y todavía no se da cuenta de que sus libros y programas no son reales y no le suceden a ella. Es curioso cómo algunas personas se sumergen tanto en sus historias favoritas. Recuerdo a un amigo que se obsesionaba con una serie. Empezó a actuar como los personajes, hablando de ellos como si fueran de la familia. A veces, no podía distinguir entre la realidad y la ficción. Todos nos reíamos, pero también nos preocupaba que, al final, se lo tomara demasiado en serio. Es un juego arriesgado. Celebraremos tu cumpleaños contigo, no te preocupes, si necesitas gente con quien pasar el rato, házmelo saber y te presentaré a mi comunidad de Twitch y ahora seremos tus amigos. Espero que sea la buena cumpleañera que te mereces. Es este año cara sonriente. Si /Legit Saubrey compartiera su ubicación general, estoy seguro de que la comunidad de Reddit estaría lista para organizar una gran fiesta en su honor. Sin duda, podríamos llenar un bar o restaurante local. Aunque no lo haga, espero que disfrute de un buen día, sabiendo que le enviamos nuestros mejores deseos. Si a las celebraciones de cumpleaños de Reddit. He pasado algunos cumpleaños en línea y, de hecho, puede ser divertido. Podemos chatear en Discord, tal vez en juegos, compartir memes favoritos, aprender sobre las áreas en las que todos vivimos, etc. 100% de descuento para celebrar contigo en unas semanas. Suena bien. He tenido algunas celebraciones de cumpleaños en línea también. La verdad, es un buen momento para conectar con amigos y compartir risas. Hacer una videollamada o jugar unos juegos siempre es una buena idea. Es genial saber que podemos encontrar formas de celebrar, incluso a distancia. Estoy listo para unirme a la fiesta, será divertido. Si /Legit Saubrey estuviera dispuesto a divulgar su ubicación general, estoy dispuesto a apostar dinero a que Reddit esté dispuesto a organizar una fiesta absolutamente espectacular para ellos.
Definitivamente podríamos llenar un bar o restaurante local. Incluso si no lo son, espero que lo pasen bien sabiendo que les deseamos un feliz día. Me encuentro en Australia y siento el deseo de contribuir un par de dólares a esta iniciativa. Rescatemos el espíritu positivo de Reddit. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.